Aquí estamos grabando, ustedes se pueden dar cuenta con un mensaje que les mandó la aplicación. Estamos grabando y ahora voy a intentar enlazarme con Facebook, que como dijimos, esperemos que sean benevolentes los dioses del Facebook. Y nos enlacemos. Micrófono abierto, por favor, les pido que si se pueden, si me hacen favor de cerrarlo, para que los ruidos incidentales no nos afecten. Si no saben cómo hacerlo, yo con muchísimo gusto lo puedo hacer. Pero vamos a cerrar todos nuestros micrófonos, por favor. Bien, al parecer se va a poder, doctora. Excelente. Y comenzamos. Bueno, a ver, unos segundos más. Vamos a ver si Facebook nos enlaza. Aquí me aparece que sí. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes a estas conferencias en esto que hemos denominado así como ¿por qué no sana o por qué no mejora mi síntoma? Hemos puesto, bueno, esa iniciativa de la doctora Liliana Hernández que me acompaña, médico osteópata, quien tuvo la iniciativa de crear esta serie de conferencias y a la cual le estoy muy agradecido por haberme incluido, por haberme invitado. Y pues bueno, nos ha ido muy bien, ¿verdad, doctora? Te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Luis Fernando. Muy bien, muchas gracias. Pues para mí un placer estar de nuevo contigo. Ya llevamos 6 episodios de nuestra serie porque no mejora mi síntoma y nos ha ido súper bien. La familia se nos está creciendo y pues para mí no es una sorpresa que la recepción que tuvimos con este tema del hipotiroidismo es gigante porque es que realmente nos afecta a muchas mujeres, desafortunadamente. Sí, es correcto, es así. Es un tema muy recurrente, yo creo que en tu consulta, pues como en la mía, ¿no? Sí, así Entonces, es. pues sí, desafortunadamente, porque realmente sí hay gente que padece mucho este síntoma y lo vive de una manera muy dura. Entonces, hoy vamos a hacer lo posible bueno, desde el punto de vista, checando aquí en Facebook, que ya estamos al aire. Vamos a hacer todo lo posible porque en las visiones de nuestras disciplinas, que es la biodescodificación, y en tu caso también eres biodescodificadora, pero también eres médico general y osteópata, pues vamos a ver si podemos contribuir en algo, ¿no? Doctora, De a ver, acuerdo, sí. si me escuchas, ¿verdad? Sí, perfecto. Muy bien. A todos nuestros amigos que van entrando, por favor, cierren su audio para que pues se conduzca con mayor fluidez y nos puedan escuchar. ¿De acuerdo? Entonces ya estamos en Facebook, les damos la bienvenida a los amigos de Facebook, a los que se vayan conectando, a los que nos vayan eh, saludando, poco a poco les vamos a ir dando palabra, voz a ustedes. Pero bueno, vamos a comenzar, doctora. Hoy, tiroides. Tiroides, A sí. ver, cuéntanos. Bueno, vamos a empezar. Yo les estaba haciendo una pequeña introducción a las personas que tenemos en la sala, pero ahora que estamos enlazados con Facebook, voy a explicarles brevemente cómo vemos la parte médica de esta condición y después vamos a pasar a hablar de los conceptos de la osteopatía para cerrar con broche de oro con toda la parte emocional que tiene detrás un tema de hipotiroidismo. Entonces, en medicina nosotros sabemos que el hipotiroidismo pues, es un cuadro clínico que se deriva de una reducida actividad de la glándula tiroides. En otras palabras, nuestra glándula tiroides entra como en una pereza. Y como la glándula tiroides es la que comanda el resto del cuerpo, entonces pues todo el cuerpo entra como en una falta de energía y pues de ahí se derivan todos los numerosos síntomas que están considerados debajo de esa patología, digámoslo así. Entonces, las hormonas tiroideas disminuyen y la producción de una hormona que viene del cerebro, que es la TSH o la hormona estimulante de la tiroides, se incrementa. Y cuando nosotros vamos al médico, digámoslo así, nosotras tenemos pues un cuadro de lenta aparición, generalmente puede tomar meses, puede tomar años, y yo me atrevería a decir que a veces empieza a tomar, o incluso toma muchas generaciones en manifestarse. Acordémonos que todo empieza con una emoción, y si la emoción se repite numerosas veces a lo largo de la vida de nuestra familia, pues llega un momento en una generación en donde se manifiestan los síntomas a nivel físico. Entonces,
toda esta instauración o el debut de la enfermedad pues toma bastante tiempo. Y uno de los síntomas que curiosamente, o no curiosamente, pero característicamente están presentes en el hipotiroidismo, pues es el cansancio. La persona también se queja mucho de la intolerancia al frío, generalmente tiene mucha dificultad para mantenerse caliente, cuando está haciendo invierno la pasan muy mal, a veces se torna un poquito depresiva, como indiferente, como que no quiere participar de las cosas. Estoy exagerando un poco algunos de los síntomas para que ustedes más o menos entiendan cómo esto afecta a todo el cuerpo. También hay una disminución en la memoria, en la capacidad de concentración. Cuando esto afecta a las personas jóvenes o a los niños también les cuesta mucho trabajo aprender, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el colegio, la escuela. Otros síntomas afectan la piel se vuelve muy seca, a veces se vuelve un poco gruesa, las uñas se vuelven quebradizas, el cabello empieza a escasear, también se vuelve muy frágil y muy quebradizo. La parte lateral de las cejas empieza a caerse, también algunas veces las pestañas empiezan a caer, hay un poco de palidez en la piel, el aparato digestivo toma mucho tiempo para procesar la comida, tenemos estreñimiento y bueno, la persona pues está somnolienta, ¿no? Está como con una falta de energía. Entonces, digamos que eso a grandes rasgos son como el grupo más general de los síntomas que se presentan cuando tenemos una disfunción de la glándula tiroides. Muchas de las veces, y esta semana que hemos estado promocionando el tema, muchas personas me han mandado textos y me preguntan mucho por la tiroiditis de Hashimoto. Realmente la tiroiditis de Hashimoto es solo una de las causas de hipotiroidismo. Hay otras causas que, por ejemplo, tienen que ver con la formación de nódulos tiroideos, con la presencia de cáncer en la glándula tiroides. Muchas de estas situaciones pues se tienen que trabajar con medicamentos inicialmente, medicamentos que van a atacar el tejido tiroideo para disminuir la presencia de estos nódulos o para disminuir la presencia del cáncer. Pero nos agotamos tanto la glándula con los medicamentos que terminamos pues generando una disfunción y entramos pues a tener este tema del hipotiroidismo. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune, es cuando tu cuerpo decide atacar tu tiroides, es como si quisiéramos matar el reloj biológico del cuerpo, es como si quisiéramos matar el tiempo, ¿no? Más adelante vamos a entender esta expresión, no me quiero adelantar mucho. Bueno, hay algunos otros medicamentos, por ejemplo, que contienen litio, que son presentes o que se utilizan cuando los médicos quieren manejar las psicosis maníaco-depresivas. Y este litio también hace que la glándula tiroides no funcione propiamente. Entonces, digamos que es un hipotiroidismo derivado o como efecto secundario a los medicamentos que se utilizan por otro tipo de patologías, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos nosotros todos estos síntomas, nosotros vamos a nuestro médico. Inicialmente el médico va a palpar nuestra tiroides, que si ustedes quieren palparla, entonces imagínense más o menos en la mitad del cuello, todos podemos palparla. Tienen que utilizar una presión muy, muy suavecita, utilicen la yema de los dedos o la parte plana de la mano y van a palpar muy superficialmente esta zona de la mitad del cuello. Obviamente van a encontrar una estructura tubular, que es la tráquea, y la tiroides va a estar descansando encima de la tráquea más o menos a este nivel. Les voy a pedir a todas y a todos que con mucha suavidad coloquen su mano justo en esta altura y pasen saliva. Van a ver cómo la glándula sube y baja y ustedes pueden apreciar la textura de esta glándula, que es muy similar al examen físico que hace el médico en el consultorio. Otra de las cosas que va a hacer el médico es solicitar una serie de laboratorios de sangre y en esos laboratorios va a contrastar los niveles de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que está producida por el cerebro, y las hormonas tiroideas que se llaman T3 y T4. Entonces, generalmente la TSH va a estar elevada y la T3 y T4 van a estar bajitas. Y eso ya es suficiente para hacer el diagnóstico. En algunos otros casos, dependiendo también de la palpación, te pueden mandar alguna ecografía o algún otro examen de imágenes, pues para documentar qué más puede estar pasando en la glándula. Pero digamos que a grandes rasgos, eso es lo que va a pasar cuando tú vas a tu médico convencional. Después de que eso está determinado, te van a recetar unas hormonas que van a hacer la actividad que tu glándula tiroides pues no está haciendo. Y de esa manera pues vas a mejorar todos esos síntomas, ya no vas a tener ese frío, tu digestión va a mejorar, vas a empezar a sentirte mucho más enérgica, vas a tener más vitalidad, va a mejorar tu concentración, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, eso es la parte convencional de la medicina. Cuando nosotros abordamos un paciente con problema de hipotiroidismo desde la medicina osteopática, para los que nos acompañan por primera vez, quiero explicarles muy, muy brevemente en qué consiste la medicina osteopática. Y es, nosotros abordamos el cuerpo de una manera holística. Imagínense ustedes un triángulo
Y en ese triángulo nosotros vamos a identificar 3 causas de disfunción en el cuerpo. Entonces, una de estas causas es la causa mecánica, la otra causa es la alteración bioquímica y la tercera causa, pues, son las emociones. Una nota aparte, antes de entrar en esa parte, en esa sección del video, 90% de nuestras enfermedades tienen un origen emocional. Por eso es tan importante que nosotros entendamos el porqué emocional de esta enfermedad. Pero voy a explicar muy brevemente las otras dos, la parte mecánica y la parte bioquímica. Dentro de la parte mecánica, todos sabemos que la inervación de la tiroides pues viene de nuestro cuello. Entonces, si hemos tenido antecedentes de golpes en la cabeza, accidentes que traumatizan el cuello, por ejemplo, accidentes de tránsito, caídas cuando estamos practicando deportes o cualquier tipo de accidente que hayamos tenido que nos haya afectado la parte alta de la espalda, el cuello y la cabeza, pueden generar problemas mecánicos que posteriormente pueden estar afectando la inervación y la circulación del cuello, afectando no solamente la glándula tiroides, sino haciéndonos propensos a una serie de problemas mecánicos entre la cabeza y el cuello, ¿no? Problemas de la articulación temporomandibular, migrañas, vértigos, problemas visuales, problemas de las cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros consideramos dentro del tratamiento osteopático. Hacemos ciertas manipulaciones para mejorar la circulación, mejorar la alineación de las articulaciones y asimismo garantizar la conducción nerviosa hacia este importante órgano. La otra causa de disfunción a nivel de la glándula tiroides son los problemas bioquímicos. Entonces es cuando tenemos una serie de situaciones en el cuerpo que están afectando la bioquímica de la glándula tiroidea. Por ejemplo, la inflamación crónica. Y la inflamación crónica no está presente solamente en las causas de hipotiroidismo, sino es causa de muchas otras enfermedades que nosotros llamamos degenerativas. Entonces, hay un estado de inflamación crónica todo el tiempo. Una de las cosas que yo recomiendo a mis pacientes es que revisen muy bien la dieta, porque hay cosas que estamos consumiendo que el cuerpo no está asimilando y empieza a reaccionar haciendo o creando inflamación. Hay una de las cosas que consideramos mucho es también la deficiencia de ciertos minerales y de ciertos elementos como por ejemplo la vitamina D y el yodo. También se consideran una de las causas bioquímicas de esta enfermedad o, digámoslo así, la suplencia de yodo y vitamina D ayudan muchísimo en el tratamiento médico, sobre todo del hipotiroidismo. Bueno, hablando del yodo, yo creo que el yodo digamos que pasó de moda, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no necesitemos este nutriente tan importante que también es un potente desintoxicante del cuerpo. Hay un libro para las que les gusta leer y explorar esto, sobre todo para las chicas que nos acompañan, que ya tienen este diagnóstico, que se llama La crisis del yodo, escrito por Lynn Farrow. Ella fue diagnosticada con cáncer de mama y desafortunadamente este cáncer no se le mejoraba a pesar de todos los tratamientos que ella hizo con quimioterapia y pues digamos toda la batería de medicamentos a nivel alopático. Ella se dio a la tarea de investigar cuál era la diferencia en su cuerpo y por qué ella no estaba mejorando de este tipo de cáncer. Investigó y se encontró con muchos documentos de medicina en toda la historia de la medicina en donde ella veía o podía o descubrió que muchos de estos médicos antes de los años 50 lo que más prescribían en sus fórmulas eran suplementos con yodo, la famosa solución de Lugol, y la prescribían para problemas de infecciones, para migrañas, incluso para la depresión. Más o menos en los años 50 se descubre la penicilina y los médicos, pues felices con este descubrimiento, empezaron a entrar, como que la formulación del yodo empezó a entrar en desuso y poco a poco la fueron olvidando y le dieron más prioridad a la prescripción de antibióticos, por ejemplo. Esta misma señora, Lynn Farrow, se dio cuenta que el 95% de la población es deficiente en yodo. Y esto sucede al mismo tiempo de toda la revolución industrial, porque en la medida que nosotros empezamos a tener y a incorporar elementos industrializados en nuestro estilo de vida y en nuestras casas, hay un elemento que empieza a estar muy presente en el ambiente y es el bromo. El bromo se utiliza en la elaboración de ropa, de colchones y de otra serie de elementos que todos tenemos en nuestra casa y genera cierta contaminación en el medio ambiente. Incluso hay reportes de que hayan encontrado bromo en el agua que bebemos. El bromo tiene mucha afinidad por el tejido tiroideo
Entonces, como tenemos tanta contaminación de bromo en el ambiente, pues el bromo entra al cuerpo y se fija a la tiroides, desplazando al yodo de ella. Entonces, el yodo no tiene como por dónde actuar y empezamos a empeorar la deficiencia que tenemos de yodo. Ella habla muy bien eso en su libro, y la idea es que nosotros volvamos como a la atención a empezar a nutrir nuestro cuerpo con estos elementos. Yo hace un par de días hablaba de esto con una amiga y yo le decía a ella, si yo pudiera crear una fórmula para la eterna juventud, debe tener vitamina D y debe tener yodo, porque definitivamente son dos de las sustancias que desafortunadamente se encuentran deficientes en nuestra población ahora y generan hay muchos beneficios del consumo de este tipo de elementos. Bueno, para finalizar un poco toda esta parte bioquímica, entonces yo recomendaría una dieta antiinflamatoria. Yo les recomendaría a todos no consuman azúcar refinado, nada que venga de un proceso industrial, nada que venga en paquete, nada que venga refinado, nada que venga pasteurizado, ni saborizado, ni con preservativos. Todo eso se considera industrializado. Eso genera inflamación en el cuerpo. Es importante que empiecen a introducir probióticos, aceites omega 3, el jengibre, la cúrcuma, el zumo de limón. Hay muchas cosas que se consideran antiinflamatorias y las recomiendo a todo el mundo con problemas crónicos, no solamente con problemas de hipotiroidismo. Hay que eliminar pescados porque a veces algunos de ellos se consideran fuente de mercurio y el mercurio también es un tóxico bastante potente y tiene gran afinidad por tejido graso y tejido glandular. Hablando de mercurio, cuando tenemos tiroides, sobre todo esos hipotiroidismos que son difíciles de tratar, yo les recomiendo a mis pacientes que se retiren las amalgamas metálicas de la boca, porque eso es una constante fuente de intoxicación por mercuriales. Obviamente empezamos a añadir la vitamina D. Uno puede calcular la vitamina D dependiendo de un test muscular que se hace con el paciente en presencia de él. Obviamente le pregunto a su cuerpo qué tanta vitamina D necesita y por cuánto tiempo. Y las dosis pueden variar entre 1000 unidades internacionales al día hasta 20.000 unidades internacionales al día. O sea, eso nos tocaría como entrar a preguntarle al cuerpo cuánto es que necesita. Y obviamente los suplementos de yodo, mi favorito es la solución de Lugol al 2%, la pueden utilizar de 2 a 3 goticas en agua todos los días. Bueno, habiendo explicado todo esto, vamos a hablar de las emociones relacionadas con los problemas de la tiroides. Entonces, en este caso, quiero que ampliemos un poquitico el abanico de situaciones, no solamente el hipotiroidismo, sino también el cáncer de tiroides, los nódulos tiroideos, pueden tener un colorido muy similar en cuanto a las emociones. Para empezar a hablar de los problemas emocionales relacionados con la tiroides, quiero mencionar que hace muchos años en Francia había un instituto que hacía toda experimentación a nivel fisiológico. Ellos estaban mirando qué hacía que los renacuajos se convirtieran en ranas y empezaron a hacer diferentes pruebas con esos renacuajitos para mirar qué era lo que desencadenaba la maduración en ellos, ¿no? Y que se volvieran ranas, básicamente. Entonces, parte de todos los experimentos que hicieron se dieron cuenta que al suprimir la tiroides de estos renacuajos, los renacuajos no crecían y se quedaban renacuajos por siempre. Entonces, estos investigadores se dieron cuenta de que la tiroides era muy fundamental para crecer. Y aquí hay una persona muy importante en el mundo de la biodescodificación y de la medicina psicosomática que se llama Salomón Selam. Y él observaba estos experimentos y él decía, interesante, muchas mujeres después de dar a luz se vuelven hipotiroideas. Entonces sí hay un conflicto en el crecimiento y la tiroides. Por ejemplo, crecimiento, voy a hacer un poquito una anatomía de todas estas emociones. Volvernos adultos puede ser un conflicto, crecer puede ser un conflicto, dejar la casa y la seguridad de mis padres puede ser un conflicto. O sea, todo lo que para ti represente volverte adulto y crecer puede generar un terreno abonado de irritación en la tiroides. No estoy lista para crecer, no estoy lista para ganarme la vida por mí misma, no estoy lista para tener una familia, no estoy lista para mi primer hijo, no quiero envejecer, no quiero morir, no quiero que alguien más muera. O sea, todos esos conflictos de crecimiento, ¿no? De expansión. Hace algún tiempo yo hablaba con un familiar mío que amo profundamente, no voy a decir su nombre, pero él me decía que cuando llegó el momento de que él tuvo la mayoría de edad, entró en pánico. Eso
es una emoción que afecta a la parte tiroidea, por ejemplo. El crecer, ¿no? ¿Qué significa crecer? ¿Qué significa ser adulto? Eh, y muchas veces no solamente el crecimiento físico, que el cuerpo no miente, y muchas veces cuando nosotros vemos los cuerpos de los clientes, de los pacientes, y están llenos de estrías, eso quiere decir que hubo un problema para crecer. Crecer era algo que se veía como algo negativo, ¿no? Entonces el cuerpo nos va dando ya todas estas pruebitas y todas estas como señales de que crecer no era algo como muy fácil, ¿no? O que se hubiera visto como algo bueno. Hay muchas situaciones en donde no podemos crecer personalmente o no podemos crecer financieramente o profesionalmente. Nos vemos a veces en la situación en donde la paciente nos dice, no, pues yo me quedo en la casa, yo soy la que cuido a los niños, mi esposo me dice que con su trabajo es suficiente, pero yo realmente quiero hacer algo por mí, yo quiero ir a la escuela, yo quiero hacer mi profesión, yo estudié para hacer, no sé, cualquier profesión y no lo puedo hacer porque mi esposo me dice que tengo que quedarme en la casa cuidando a los niños. Entonces, ese no crecer profesionalmente también irrita mucho la tiroides, ¿no? Cualquier situación en la vida que no te deja crecer, lo que crecer significa para ti, afecta increíblemente la tiroides y pues el funcionamiento de la tiroides. Entonces es como que la persona se vuelve pequeñita, deja de crecer para sentirse aceptada o para no ser cuestionada por su clan. Clan, llámese familia, esposo, compañeros de trabajo, sociedad donde viva, ¿sí? Entonces, para esto a mí me encanta a veces ciertas frases como eh, chistes o ironías o incluso sarcasmo porque hacen un paso directo a la mente subconsciente. Entonces quiero contarles este cuento muy, muy corto que nos sitúa en una granja donde hay todos los animales, pero esta historia pasa a un grupo de gallinas. Entonces estaba esta mamá gallina muy orgullosa empollando sus huevitos y pues estaba muy feliz y muy expectante de que algún día los huevos iban pues a reventar y iba a ella a tener sus pollitos. Hasta que finalmente un día pasó así, una mañana muy bonita, todos los polluelitos salieron de sus cascarones y ella sí observaba que había un pollito que era como diferente a los demás, pero no importaba, mamá gallina era muy orgullosa de sus bebés y a todos los protegió y los abrazó y los empezó a cuidar y les empezó a enseñar todo lo que una gallina y un gallo deben saber para la vida. Y así pasaron muchos días hasta que esos hijitos se volvieron gallos y gallinas grandes y compartían pues todas las actividades del resto del grupo de gallos y gallinas. Y un día en especial, ya eran todos grandes, llegó el dueño de la granja y les puso todos los granitos para que todas las aves de la granja fueran a comer. Entonces esta mamá gallina le dice a sus hijos, vamos a comer, que ya tenemos la comida lista. Este hijo que lucía tan raro, que tenía unas plumas más oscuras y era un poco más alto y más flaco, pues él generalmente se hacía aparte y él miraba mucho hacia el cielo y empezaba a mover sus alas como intentando volar. Pero la mamá gallina le decía, hijo, ¿qué estás haciendo? Ven acá con nosotros y haz lo que todos estamos haciendo. El amo nos está dando la comida, ven y comes. Entonces, pues este gallo que lucía diferente, pues se acercaba con los demás y finalmente comía. Y así lo hizo durante mucho tiempo hasta que un día todos vieron la llegada de un ave, un águila gigante que estaba sobrevolando sobre la granja y se posó en el techo del establo. Y obviamente todos los animales salieron despavoridos porque nunca habían visto semejante águila y se sintieron amenazados y todos fueron a esconderse, excepto uno, este gallo que lucía muy raro. Esta águila parada en el techo de la granja la vio también y le dijo, ¿tú qué haces aquí? Tú eres un águila, tú no perteneces acá. Entonces, pues esta águila, digamos, extranjera, le tocó irse muy rápido porque el dueño de la finca ya venía con la escopeta a matar. Así pasaron varios días en donde esta águila visitaba frecuentemente esta granja y le empezó a enseñar cosas a esta otra águila del gallinero. Le enseñó el lenguaje de las águilas, le enseñó a volar, le enseñó a cazar y le enseñó pues a vivir en los picos de los árboles y en la parte más alta de las montañas. Un día, esta águila de gallinero le dijo a su madre que se iba a ir al bosque con su amigo y hasta el día de hoy la mamá gallina todavía lo sigue esperando. Entonces, ese es el final del cuento. La idea de contarles este cuento es que muchas veces nosotros nos creemos que somos esas águilas de gallinero y no estamos haciendo las cosas que nos van a satisfacer y nos hacen felices.
Eso es una mentalidad hipotiroidea. O sea, muchas de las veces hemos tenido que quedarnos del tamaño de las circunstancias para sentirnos respetados o aceptados o amados en una comunidad, llámese familia, trabajo, profesión, lo que sea. Y eso es un terreno que va abonando problemas de tiroides. Eh, Muchos de nosotros no tenemos un diagnóstico médico de hipotiroidismo. Muchos de nosotros tenemos los síntomas de hipotiroidismo, pero vamos al médico y el médico nos dice, no, tu tiroides está bien. Eso es lo que yo digo, digamos, una mentalidad de hipotiroidismo. Hay algo que no estamos haciendo, hay algo que nos mantiene pequeños, tenemos miedo a crecer, miedo a hacer eso que significa ser adultos. En los años 80, yo no sé si todas ustedes o todos ustedes están familiarizados con el término del síndrome de Peter Pan. En los años 80, 1983, había un psicólogo de Estados Unidos, escribió su libro que se refería, bueno, al síndrome de Peter Pan. Él definió a un grupo de hombres, digamos, del sexo masculino. Él describió cómo estos hombres se negaban a crecer y tenían unos comportamientos y unas personalidades muy características, ¿no? Eran como unos niños atrapados en un cuerpo de grande. No eran responsables, eran egocéntricos, eran narcisistas, tenían muy poca resistencia a la frustración, eran como niños. Entonces eso generaba una serie de ramificaciones a nivel conductual, bueno, todo lo que esto significaba. Él empezó como a definir como una personalidad que es eso, es un miedo a crecer. Más adelante, en el 2010, otro psicólogo, Anthony Bolinches, él reescribe un libro, o él escribe un libro más bien redefiniendo esto que hizo el primer psicólogo en los 80. Y el nombre de este libro se llama Peter Pan puede crecer. Y redefine y habla mucho de las características de la infancia de este hombre, ¿no? Pero entonces, para no hacer el cuento muy largo, este hombre dice que a este Peter Pan le quedaron debiendo su infancia, entonces esta persona quiere prolongar la infancia lo más que pueda, pues porque se quedó fijo en esa parte. Entonces, ¿cuántos de nosotros no quiere crecer? ¿Cuántas veces nosotros hemos querido quedarnos pequeñitos? ¿Cuántas veces nos ha dado miedo afrontar la vida porque, uy, yo necesito la protección de alguien más? ¿Cuántas veces no hemos sentido que crecer es algo peligroso? Crecer es como alejarme de la seguridad del nido, o crecer es responsabilizarme de mí mismo. Eh, ¿Cuántas veces nosotros no somos adictos a tratamientos de rejuvenecimiento también, ¿no? Y ahorita con todas estas cosas que tenemos a nivel de cirugía plástica, ¿cuántas personas no quieren hacer cirugía plástica para verse más jóvenes, o inyecciones, o infiltraciones, o todas estas cosas? Incluso llegando a límites interesantes como una himenoplastia, ¿no? Que es la reconstrucción del himen, ¿no? ¿Cuál es el deseo detrás de todo eso, ¿no? Estar jóvenes para siempre, no crecer. Entonces, eso es más o menos como nosotros lo abordamos en osteopatía, es como hay un mensaje del subconsciente que dice que crecer puede ser peligroso. Entonces hacemos todo lo posible para retener el tiempo y para que el tiempo pase lentamente afectando la tiroides. Pero todo eso empieza como con una mentalidad. Ya para cerrar mi parte, quiero compartirles a ustedes una frase de Valerie Kaur, que curiosamente me llegó hoy al Facebook y dice: algún día seremos los ancestros de alguien. Si hacemos las cosas de manera correcta, ellos heredarán nuestra valentía en vez de nuestro miedo. Entonces es importante que si tú tienes hoy una mentalidad hipotiroidea, empieces a descubrir y a sanarla, y para que tu descendencia no vaya a manifestar el hipotiroidismo como tal. Y si tú tienes hoy hipotiroidismo, tienes que revisar en los archivos de la familia a ver qué pasó, quién no creció, o qué situaciones alrededor de esto que acabo de explicar están resonando en tu árbol familiar. Entonces, Bueno, eso era lo que quería compartirles hoy. muchas gracias, doctora. Como siempre, muy ilustrativo lo que nos has dicho. Y ya vamos a ver un poquito más adelante las cuestiones, las preguntas específicas sobre lo que tú nos has dicho. Yo voy a hacer mi parte, pero antes voy a saludar a los amigos de Facebook para que vean no crean
que los tenemos olvidados. Lo que pasa que la dinámica de estas conferencias es hacerlo a través del Zoom y luego enlazarnos al Facebook. Entonces hay muchos saludos. Verónica Martí dice hola, Katy SBO dice hola. Ahora sí entiendo síntomas de la tiroides, manos y pies fríos. Y Lu dice hola, buenas noches, en fin, saludos. Lo que pasa es que los que quieran asistir a la sala de Zoom pueden mandarme un mensaje de WhatsApp al 521 55 74 40 70 69 y los incluimos. Ya tenemos hoy hemos batido los récords porque empezamos con 30 personas, 40 personas. Hoy ya estamos a 81. Zoom solamente nos permite llegar a 100. 100, sí, buenísimo. Entonces, ¿Qué vamos a próximamente hacer? estar Pero bueno, ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos a esa, a vamos a esa tener cifra? que inventarnos algo para pues ahora sí, para que puedan entrar las personas, ¿no? Y alguna dinámica, ¿no? Algo nos inventaremos. Pero bueno, pues están muy interesados. Dice Doris desde Colombia, yo estoy diagnosticada con hipotiroidismo. Y vamos a ir hablando un poquito más ahora desde el punto de vista de lo que yo hago, la biosanación transgeneracional con esto de lo que es la tiroides. Bueno, pues como lo dijo la doctora ya en su intervención, la tiroides tiene que ver con un conflicto de tiempo. Se le considera algo así como nuestro reloj biológico, ya lo mencionó la doctora, ¿no? Segrega la hormona del crecimiento simplemente dependiendo la etapa que estemos atravesando en nuestras vidas. Entonces, ya por eso hablamos de que la tiroides es algo así como nuestro reloj biológico. Entonces tenemos lo que es el hipertiroidismo por un lado y el hipotiroidismo por el otro lado. Desde el punto de vista de la medicina germánica, en esta fase de resolución, fase vagotónica, el hipertiroidismo, el hipotiroidismo es una fase de resolución de un conflicto de hipertiroidismo. El hipertiroidismo nos habla de la glándula tiroides crece, su función principal o su sentido biológico es acelerar el metabolismo, ¿no? Es decir, esa sensación de tiempo que nos rige actualmente, el tiempo se ha convertido en pues en un factor muy importante de medición, de referencia, muy importante. Hoy, por ejemplo, la doctora Liliana vive en Canadá, yo vivo en México. Ya no decimos cosas como cuánto hay, qué distancia hay de Canadá a México, sino que hablamos en cuestiones de tiempo. En ese sentido, por eso es tan importante el tiempo como una referencia. Decimos, ¿cuánto tiempo hago? ¿Cuánto tiempo hacemos de México a Canadá? ¿Cuánto tiempo se hace de México a Colombia, de México a Estados Unidos? En fin, hablamos del tiempo como una medición muy importante. Entonces, en un conflicto de hipertiroidismo primero, pues podemos encontrar, por ejemplo, una inflamación de la glándula tiroides, puede ser nódulos tiroideos, podemos encontrar también cáncer de tiroides, que tiene como función principal justamente lo que les decía, que es acelerar o eficientar la función del órgano. ¿Cuál es la función del órgano en un sentido biológico? Pues esa sensación de acelerar el metabolismo, acelerar más tiempo. Situaciones en donde yo quiero que las cosas ocurran más rápido, o sea, que salirme de esta situación rápido, por ejemplo. Eh, hablamos Podemos mencionar muchos ejemplos. Podemos mencionar en consulta, me han llegado personas que justamente me decía la doctora, que una vez que tienen a su bebé, las mujeres entran en hipotiroidismo, pero hubo primero un hipertiroidismo. Entonces, podemos encontrar en la historia como mujeres que no querían ser madres. Otra vez volvemos a este conflicto del crecer. El ser madre es una de las etapas de la vida en donde dejamos la niñez y nos volvemos adultos. Y el ser madre implica a veces mucho miedo, desde el miedo al dolor físico. Ya ven que
Yo de pronto me he encontrado con historias de las abuelitas que asustan a las hijas que van a ser madres y te va a doler mucho y no te muevas y no sé qué. Pues asusta, ¿verdad? ¿Quién Asusta. quiere Y yo, llegar allá? No, ¿quién no, quiere no, llegar no. allá? Quiero que esto rápido suceda, pum, ya, rápido. Pero de pronto le cuentan historias como 12 horas de labor de parto, ¿no? 12 horas de estar con el dolor del parto y del que no dilata y todas estas historias que pueden ser factores que puedan llenar de miedo a una madre primeriza, por ejemplo, ¿no? O otros factores también emocionales, por ejemplo, estar embarazadas y no sentirse acompañadas, no sentirse protegidas, no sentirse en ambientes en donde la mujer se sienta así, protegida, que es un momento en la vida de cualquier mujer en donde hay una vulnerabilidad emocional muy importante por ella y por el bebé que lleva adentro, ¿no? Entonces, a veces la situación económica, que también el dinero se ha convertido en un referente muy importante para mantener, para la seguridad, ¿no? Nos guste o no nos guste, así es. Entonces, el dinero suele ser un factor, o es un factor muy importante. Entonces, mujeres que van pasando por ese momento tan importante en una incertidumbre económica, en un miedo económico, que los maridos pierden el empleo o no tienen empleos fijos, en fin, o en condiciones en donde tienen que hacer uso de los sistemas de salud, que en países latinos sabemos que, bueno, pues es una situación de pesadilla en muchas ocasiones. Tenemos testimonios, tenemos relatos de los sistemas de salud colapsados, mucho antes del COVID, ¿eh? No crean que los sistemas de salud se colapsaron con el COVID, no, ya estaban colapsados, solo que fue muy evidente ahora con esta pandemia. Ya no podíamos cubrir el sol con un dedo y fue muy evidente. Entonces, podemos ver historias en donde yo, por ejemplo, a mi esposa me contaba que, bueno, nuestra segunda hija, eh, por gazares de la vida, pues tuvo que nacer en un sistema de salud pública y ella me contaba historias de terror en las salas de expulsión o en los pasillos de los hospitales saturados, sobresaturados, rebasados por tanta gente que necesita los servicios. Entonces puede haber una sensación ahí de desprotección en donde yo quiero que esto pase rápido. Mientras más rápido, mejor. Y como siempre digo, yo creo que una de las emociones más tóxicas y que nos enferma es la sensación de impotencia. En un conflicto de urgencia, que estamos hablando de un hipertiroidismo, en donde yo todo quiero que vaya más rápido, tengo que apresurarme y tengo que salir de esta situación lo antes posible. Mi conflicto principal es que no lo voy a conseguir a la velocidad que deseo, no tengo salida, estoy atado de manos, cosas de ese tipo que nos vemos todos en alguna vez, nos tenemos que enfrentar a esa situación. Entonces, eh, es cuando la glándula tiroides tiene que acelerar o eficientar su trabajo y aparece el hipertiroidismo. Luego, como fase resolutiva, ya sea bien por cirugía, porque pues, en caso, por ejemplo, de un cáncer o de un nódulos tiroideos, se extirpa la tiroides o se quema con yodo radioactivo, también por ahí hay esos procedimientos. Entonces ya estamos en una situación de hipotiroidismo, estar de hipertiroidismo a hipotiroidismo, en donde el conflicto ya no es un conflicto de urgencia, sino es un conflicto de impaciencia, ¿no? En donde yo necesito que esto culmine, pero con el matiz de que todo es prioritario. Vemos mujeres con una necesidad de hacer mujeres, porque ya lo hablamos, ¿no? No es que sea exclusivo de la mujer, sin embargo, creo que es un síntoma que tiene un porcentaje, ya lo explicó la doctora, muy importante que aparece en las mujeres. Una mujer que siente la necesidad de que todo lo que hace en el día es prioritario, todo es urgente de hacer, todo, se llena de cosas por hacer. Yo he tenido la experiencia de a las mujeres que atiendo con hipotiroidismo, preguntarles, a ver, descríbeme cuál es tu día, ¿no? Y eh, qué cosas tienes que hacer en un día. Y entonces me dicen cosas, 50 cosas que tienen que hacer en un día. Bueno, de esa lista de cosas que tienes que hacer, quita 10. No pueden.
simplemente no se permiten, por más que intentan hacer las cosas, son las clásicas que llegan tarde, que siempre están haciendo miles de cosas por hacer, que no consiguen, que tienen tiempo para todo menos para ellas mismas, pero que al final siempre quedan mal, siempre están haciendo, partiéndose en 20 para hacer todo, no al mismo tiempo, pero todo es prioritario. Entonces no pueden quitar 2, 3, 5 cosas de lo que tienen que hacer en un solo día, porque es imposible. Todo es fundamental, prioritario y de vida o muerte. Entonces, tienen esa sensación que les acompaña. Yo agregaría un poco, me gustó esa frase que usaste, doctora, del pensamiento, ¿cómo dijiste? Las que tienen el pensamiento de hipotiroidismo. Sí, como las emociones hipotiroideas, ¿no? Antes de, Ajá, mucho antes de que empiece a manifestarse en la glándula, sí, aprendemos esa emoción hipotiroidea de la mamá, de la abuela, o quién sabe por cuántas generaciones ya viene eso ahí como en el ADN, hasta que un buen exacto. día llega la que le cae la lotería y hace el debut, ¿no? Del Así es. hipotiroidismo clínico. Mm. Así es, exacto. Como el hipotiroidismo tiene la función también biológica de desacelerar el metabolismo, también lo dice el doctor Salomón Salem, está muy relacionado con la obesidad y el sobrepeso, justamente porque bajamos la función tiroidea, disminuye la función tiroidea, por supuesto van de la mano tiroides y metabolismo, y la función es como de deprimir el sistema para hacerle frente a un conflicto de peligro inminente, dice el doctor Salomón Salem en su libro Obesidad y Sobrepeso, justamente hablando de hipotiroidismo y obesidad. Es un conflicto que se nos cierne encima, del cual es imprescindible salir, ¿verdad? Y que puede tener muchísimos matices con relación a este conflicto, pero que para el inconsciente representa un depredador que se cierne sobre nosotros y que urge de protegerse, ¿no? Es indispensable protegernos. Ah, como un tema paralelo, hay que entender que la sobrepeso y la obesidad, que valdría la pena también hacer un programa de estos, de este tema, tiene como principal propósito la protección. Me Ujú. siento desprotegido. Entonces, el hipotiroidismo está muy relacionado justamente con los procesos de obesidad y sobrepeso, que lo explica el doctor Salomón Salem en su libro, con relación a este peligro inminente que se nos cierne encima, se nos viene encima y hay que hacerle frente. Ay, por aquí hay un micrófono, les voy a pedir por favor que cierren, ya lo cierro yo, gracias. Entonces, bueno, hablamos entonces de un conflicto también de mucha impotencia, de hipotiroidismo, sentirnos resignados, sentirnos impotentes. Yo creo, y lo he sostenido en los programas que hemos tenido, que esta sensación de impotencia que nos acompaña de no tener opciones es la que termina también por enfermarnos. He podido yo constatar a lo largo de la experiencia que esa emoción es muy frecuente en muchos síntomas. Esa sensación de desesperanza, ¿no? De ya no hay solución, entonces es lo que hay, me dicen. Entonces, bueno, si algo tiene la biodescodificación, biosanación, bioneuroemoción, como le queramos decir, es que podemos cambiar ese paradigma, tenemos que cambiar esa creencia de que no existen opciones. Al final es un cambio de perspectiva, ¿no? Hablamos también en hipotiroidismo que hay un momento muy importante que tenemos que revisar, esta etapa de de nuestro nacimiento o de cómo fue que se llevó a cabo ese proceso que llamamos proyecto sentido, que también el doctor Salomón Salem lo detalla en su obra. Eh, ¿Cómo le fue a mi mamá cuando estaba embarazada de mí? ¿No? En pocas palabras. ¿Cómo se sintió mi madre cuando yo estaba, cuando estando embarazada de mí? También se sintió acompañada, se sintió protegida, se sintió eh, resguardada en el clan, ¿no? Entonces, si se sintió también con esos temores a dejar la niñez y a no ser niña,
a no ser mujer, perdón, porque pues evidentemente tenemos que dejar de ser niños para convertirnos en padres, ¿no? Es parte del proceso evolutivo. Entonces, ¿cómo le fue a mi madre en eso, en ese proyecto sentido? El proyecto sentido, dicen los que saben, ¿verdad? Que tiene que ver con un periodo de tiempo que abarca 3 meses antes de la concepción y hasta el año de vida, más o menos, en donde se tiene que determinar en qué ambiente vivió la madre, cuáles fueron las circunstancias de esa concepción, si realmente fue, como dicen las mamás, para no herir a sus hijos, no te esperaba, pero te deseaba. O sea, eso es mentira, no es cierto, no es cierto. La Sí. primera expresión que una mujer tiene cuando se sabe embarazada, el primer pensamiento que cruza por su mente, determina muchas cosas en cuanto al proyecto sentido. Mamás, las que son mamás, les quiero decir, de verdad, yo sé que mienten porque nos quieren mucho y porque nos quieren proteger, pero es muy liberador de pronto reconocer que a lo mejor cuando me enteré que estaba embarazada no eran las condiciones ideales. Yo tenía miedo de la familia, cómo iban a reaccionar en el caso de que fuera por ejemplo, un embarazo fuera de matrimonio, ¿no? O de un hombre que ya no quiero, ¿me siguen? O de un hombre que está por irse. ¿Cuántas historias yo he tenido de mujeres que dicen, es que yo me embaracé porque mi esposo estaba que me dejaba, entonces me embarazo para que no se vaya? Entonces, resulta ser que se termina yendo y no hay un vínculo con el hijo real, un vínculo fuerte, porque es un vínculo que tiene un proyecto sentido ahí de ser un sostén de una relación que ya no está, ¿no? Entonces, muchas historias que podemos ver alrededor de esto y que pueden desencadenar, pueden programar, es el conflicto programante y que a la postre pueden programar estos síntomas. Entonces, yo les digo, mamás, no se callen esas cosas cuando vean la necesidad de que se digan, cuando se expresen. Cuando digo, no se trata de que lo publicamos en Facebook, lo que sentimos, simplemente que entendamos que cuando hay este tipo de situaciones y es indispensable manifestarlo, por lo menos reconocerlo a nosotros mismos, porque luego ni siquiera lo reconocemos a nosotros mismos, ¿eh? Ocultamos la emoción y no la reconocemos a nosotros mismos porque es vergonzosa, porque es dolorosa, y porque no me lo permito. Entonces, una de las cosas que nos va a llevar hacia la sanación es lo que llamamos el resentir primario, es decir, volver a sentir la emoción por muy vergonzosa o por muy políticamente incorrecta que sea, ¿no? Entonces, sí, sí se vale que una mamá diga, no me quería embarazar de ¿no? Pero lo quiero. Hoy lo quiero, lo tengo en mis brazos, lo amo con todo mi corazón, pero al final, cuando yo me enteré que estaba embarazada, lo primero que sentí fue miedo o me enojé, ¿no? O cosas de ese tipo, porque ahí hay un elemento muy importante que programa un inconsciente y que puede ser un factor importante para después manifestar un síntoma. O un conflicto, la manera en la que se nace también, si fue una labor de parto dolorosa y muy larga, o no dilataba a la mujer, o tuvieron que hacer algún tipo de maniobra porque venía volteado con el cordón enredado. Mujeres que después de haber sufrido 10 horas de labor de parto, su médico considera que es mejor una cesárea, ¿no? Porque el bebé no se voltea o porque ya tiene sufrimiento fetal o cosas de ese tipo, ¿no? También puede estar determinando ciertos factores. Entonces, en bioscodificación, yo creo que vemos estas circunstancias como un todo. Hay un elemento que nos unifica, que lo unifica y que le da sentido. Entonces, primero empezamos con un hipertiroidismo y una manera de resolver este conflicto a nivel biológico es cuando aparece el hipotiroidismo, ¿no? Y bueno, pues lo que ya hablábamos del cáncer de tiroides, que es un hipertiroidismo, los nódulos tiroideos, que es un hipertiroidismo, y que se va degradando a un hipotiroidismo. Por ahí vi a alguien en el chat que hablaba justamente de eso, que fue diagnosticada con hipotiroidismo y que fue operada justamente y que ahora es y primero fue hipertiroidismo, perdón, y que luego fue operada o fue intervenida
y que Quedó ahora, hipotiroidea. es hipotiroidea, así es. Entonces, como este ejemplo hay muchos. ¿Qué te parece si leo uno de los mensajes que nos están llegando dentro del Zoom? Porque hay Sí, muchos me mensajes, imagino que ya ¿no? hay muchos mensajes, sí. Muchísimos. Aquí está, dice Margarita Becerra, operada de cáncer de tiroides y quedé como hipotiroidea. Tomo 200 GSM de Eutirox. Yo no soy médico, no supongo que tú sí lo entiendes, doctora, ¿verdad? Sí, pues es la hormona básicamente que Exacto. suplementa la falta de la tiroides. A falta de la tiroides. A ver, vamos a ver otros mensajes. Tengo hipotiroidismo, María Aguirre, Elizabeth dice, a mí me dijeron que tenía hipotiroidismo por inicio de la menopausia. Al hacer, Ah, ese es otro. Sí, perdóname, sí, continúa. sí, perdón, al hacerme los estudios salió negativo. Ahora que adelgacé se me notan dos bultos que inician en la base del cuello y suben hacia los lados. ¿Eso es la tiroides? ¿Tú Puede qué dices, ser. doctor? Hay ¿Puede unas, ser? hay unas tiroides que se pueden crecer y se meten en el tórax. Habría que pídele a tu médico una ecografía de tiroides. Así es. Vayan al Mm, médico. Era así, sí es muy importante que tengan un diagnóstico médico preciso. Bueno, hay diagnósticos que salen falsos positivos, como también nos lo dice también Elizabeth, que primero dijeron que sí, luego le dijeron que no, si entendí bien. Dice debilidad, depresión, dolores musculares, neblina mental, cambiar las palabras y taquicardia. Pueden ser unos síntomas que puede ser. presente, ¿verdad? Sí, 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 puede sí, ser. sí, puede ser. Esta sensación de debilidad y depresión es lo que yo les decía, reducción del metabolismo. Tiene su función, ¿eh? Tiene su propósito. Es decir, hay que bajar. El cuerpo es muy sabio y nos avisa que hay que bajarle 3 rayas al estrés también y a esta O, autoexigencia, ¿no? sí, o también en qué momento, ella en particular que nos está haciendo esta pregunta, en qué momento ella decidió hacerse a un lado También. y perdió la esperanza o perdió la Ah, gana de seguir como su proyecto, ¿no? acuérdense que la tiroides pertenece al sistema endocrino. Y el sistema endocrino tiene que ver con esto, ¿no, doctora? Sí, Con esta ganas de vivir, este sentido de vida, de pertenencia, de existencia, ¿no? Tiene que ver con eso. eso Me es. atacan los bichos en mi jardín, perdón. Sí, ¿en qué momento ella decidió apagar el botón? Mucho, apague y vámonos, como decimos. Exacto. Dice Elizabeth, mi hija desde bebé tiene pies y manos frías. ¿Pueden ser problemas de tiroides? Mm, No sé, en los bebés, a ver, hay que mirar la presencia de hernias en el ombliguito, bebecitos con una talla muy baja, como bebecitos muy chiquitos, ujú. problemas en la lengua, habría que mirar, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, si tu bebé por lo demás está sana y solamente tiene las extremidades frías, de Ujú. pronto es otra cosa. Y hay que hacer una revisión. Marta C. Estrella, tomo el medicamento, hago mi control cada 3 meses, pero igual me sigue afectando los síntomas de energía. O sea, Marta, te sientes con energía baja, ¿no? Pues a lo mejor ahí habría que vaya con su médico, ¿no, doctora? Y que le Sí, es revise la posible que dosis. necesiten subirte la dosis Ujú. o de pronto ahorita con todo lo que te estamos diciendo puede que algo resonó muy fuerte en ti y hay que empezar a revertir esa orden biológica. Sí, sí, sí. Acuérdense que la finalidad es que esto les sirva como una herramienta en el que, bueno, si los medicamentos no les están funcionando, si ustedes sienten por ahí que hay un factor emocional que puedan identificar con estas charlas, pues ustedes hagan el trabajo, porque al final lo repetimos, la salud debe ser integral. Qué bueno que van al médico, qué bueno que van a sus chequeos, qué bueno que tienen esa disciplina de medicarse, pero al final hagan el trabajo emocional, que es muy importante desde nuestro punto de vista y que además hace la gran diferencia de eficientar un tratamiento o no y que además les va a transformar la vida. Lo repetimos, yo lo repito y lo insisto, la gente no quiere sanarse, la gente no se sana porque no quiere cambiar su vida. No quiere cambiar sus patrones mentales, les da mucho miedo soltar, le da mucho miedo cambiar. Ninguna reflexión que no nos lleve a la acción sirve para nada, no sirve para nada si no acompañamos todos estos momentos en los que yo entiendo, tengo esta lucidez o como decimos, nos ilumina, ¿no? Hay una epifanía en Una nosotros. epifanía, sí. Claro, si no lo acompañamos con acciones concretas en nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que 45. haríamos lo que dice el maestro Jodorowsky, iríamos nada más para que nos den la aspirina emocional, no realmente para cambiar nuestras vidas, ¿no? Así es. Dice Andy, cuando hay síntomas de hiper e hipo al mismo tiempo, ¿qué significa? Síntomas de hiper y de hipo.
síntomas o realmente por laboratorio te dicen que está pasando. Es extraño, ¿no? Es bien Ujú. extraño eso. Eh, de pronto, si nos puedes dar más cosas más específicas. ¿Qué tienes de hiper? ¿Qué tienes de ¿Puedo? hipo? A ver, alguien habló por ahí. Perdón, al final les vamos a dar la palabra. Vamos a elegir algunos. Es que somos muchos. Y si no, no vamos a terminar. Alejandra, Ah, no, es que me estaban preguntando. carcinoma papilar de tiroides. ¿Ya no lo tienes? O sea, ¿qué te pasó? ¿Te operaron? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu tratamiento, Alejandra? Sofi, el hiper es quiero que algo pase rápido o andar siempre a las carreras. ¿Entendí bien? Jajaja, presente miles de cosas en el día. Mentalidad hipotiroidea. Pues mira, para empezar, mentalidad tienes de hipotiroidea, es eso de que todo, o sea, andar a las carreras, tener 50 millones de cosas que hacer, todas son prioritarias, no tienes tiempo para ti, tienes tiempo para todo, para todo, menos para ti. Eso es, Sofía, muy grandes rasgos. Paola, amor, yo cuando pasan los años cambian las creencias. ¿Qué tengo que hacer por a ver, ahí no entendí. Ya cuando pasan los años cambian las creencias de tengo que hacer por a ver si lo alcanzo a hacer. Pero al final, fíjate cómo la frase misma nos habla de una sensación de impotencia. Sí, 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 Las sí, dos, o sí, sea, sí. tengo que, no hay más. A ver si me da tiempo. También es la misma sensación de impotencia, ¿eh? Ahí tu tiroides te está ayudando, te está alargando los días. Sí. Pero recordemos que el cuerpo y la mente subconsciente son muy inocentes, ¿no? Las Ajá, soluciones que te ofrecen de pronto no son muy prácticas, pero te ofrece una solución, ¿no? Es volverte el tiempo más lento en el cuerpo, ¿no? Para que alcances a hacer todo lo que tienes que hacer. claro. Dice Nelly, diagnosticada con hipotiroidismo y soy muy delgada. Baja autoestima, claro. Uy, sí, se resuena en mí lo del embarazo de mi mamá por infidelidad de mi papá. Ah, ok, o sea, ahí vemos cómo también hay un proyecto sentido muy importante, ¿no? Muy fuerte, sí. Mónica Barajas, derivado de esta época de resguardo, cuarentena, ¿podrán venir en el futuro cercano más problemas de tiroides? Mm, Difícil. No sabemos hacer predicciones. mira, Cada sí, persona es un mundo completamente diferente. exacto, exacto. Pero, pues, Pero es digamos posible, que se sí. están evidenciando muchos conflictos, ¿no, doctora? Muchos conflictos que seguramente ya estaban ahí y que Conflictos de esta. convivencia. Hoy sí. Exacto, conflictos de convivencia. Derivado de la ansiedad que sentimos de que esto pase rápido, ¿podemos prevenirlo? Mira, a ver, voy a cerrar un micrófono que por aquí se abrió. Ahorita les abro paso a los micrófonos. Derivado de la ansiedad que sentimos de que esto pase rápido, ¿podemos prevenirlo? Yo no creo que podamos prevenirlo, porque no sabemos qué vaya a pasar. O sea, como dice la doctora, cada cabeza es un mundo. No sabemos si un conflicto pueda detonar un síntoma así per se, ¿no? Es decir, no está nada escrito, no es que si tengo un conflicto va a detonar este Sí, no es síntoma, así no matemático. funciona, no Sí. es matemáticas, no son matemáticas. Un conflicto puede ser un factor que determine varios síntomas diferentes, pero que tengan el mismo origen. Entonces, yo lo que quiero decir es que no hay manera de prevenirlo en sí un síntoma en particular. Sí podemos prevenir cualquier síntoma si empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, a cambiar nuestra manera de ver el mundo, de entender lo que antes no nos permitíamos entender. Yo creo que eso sí, pero un síntoma así en particular, no. ¿Me siguen? Además de que todos tenemos plan A y plan B emocionalmente, Así ¿no? es. Entonces, podemos ir las dos a la misma fiesta, tú la puedes pasar delicioso, yo la puedo pasar aburrido. Y es la misma Exacto, fiesta. exacto. Entonces, hay que mirar en dónde estamos resistiendo y meterle conciencia a esos puntos de resistencia que tienes para que esto no te afecte. O mejor dicho, que tenga una afección positiva y que puedas aprender del proceso, más no enfermarte. Mira, una de las cosas que yo le aprendí al maestro Corbera es que tú no puedes llegar, el consultante no puede llegar a ti diciendo, pues no sé, mi mamá tiene cáncer, ¿me va a dar cáncer a mí? Mm, No, ¿cuál es tu conflicto? ¿Cuál es lo que te claro, pasa a ti? Y de ahí determinamos otras cosas, si tus síntomas tienen que ver con esto o no, pero no al revés. Entonces, claro. no se trata tampoco de quedarnos cruzados de brazos y esperar a que me enferme para entonces tomar cartas en el asunto. Yo lo que puedo agregar a este comentario que me pareció interesante
es que antes de, por ejemplo, de llegar a un cáncer de tiroides o a un hipotiroidismo, ya hubo llamadas de atención de tu Uf, inconsciente que no hicimos caso. claro que sí. Siempre las llamadas de atención van de menos a más, siempre. Entonces, mejor aprendamos a gestionar nuestras emociones, a identificarlas y entender que el inconsciente se está manifestando en todos Todo el tiempo. lados, todo el Sí. tiempo. Bien, ¿es posible que una cesárea o cirugía en el vientre ocasione hipotiroidismo? Sí, sí, sí y sí. Eso lo vemos en osteopatía, definitivamente. Bueno, energéticamente hay una, no energéticamente solamente, pero sí hay una comunicación entre la parte del sacro y la parte del cráneo. Ujú. Entonces, cuando tienes una cirugía pélvica, eso afecta la mecánica de la zona pélvica. Y después de unas semanas o de meses vas a empezar a tener cambios mecánicos en el cuello. La inervación de la tiroides viene del cuello y ahí vendría como la conexión. Sí, es cierto. Muy bien. Migrañas también después de las cesáreas y depresión después de cesáreas también, por el mismo mecanismo. Y yo agregaría, lo que a mí me toca es lo que significó para esa mujer Ser mamá. a ser madre, no, y además que haya sido por cesárea, ¿verdad? O qué Mm. tipo de cirugía pudo haber tenido. A veces puede caer en depresión una mujer, y lo he visto muchas veces, porque la cesárea no la quería, o sea, ella quería experimentar esta situación del parto natural, etcétera, y por una razón médica se decidió una cesárea, y hay mujeres que sí se lo toman muy mal, ¿eh? Y Sí. luego podemos ver una cirugía de vientre puede ser muchas cosas, en el que, por ejemplo, a nivel estético, para esa mujer puede ser desvalorizante una cicatriz, una mala cicatrización, etcétera. Puede haber muchos factores, pero yo lo que creo es que yo vería, desde mi punto de vista, qué significó para esa mujer una cesárea, la maternidad y esto que dices tu vientre, cirugía de vientre, pues exactamente a qué nos referimos. Bien, Gabriela dice, ¿cuál sería la causa si mi familia por parte de padre tiene todos hipotiroidismos? Uf, quién sabe. Pues empieza a preguntar qué pasó con la familia, qué pasó tan pronto que lo vieron tan mal. O sea, algo pasó muy Ajá. pronto. Se me ocurre de pronto alguna muerte muy temprana, algo que pasó muy rápido, algo que no pudieron parar. Mira, yo Fue me muy iría al árbol. negativo. Mm, Yo me iría a buscar en su sí. historia familiar. En el árbol debe haber allá una respuesta a alguna situación así, sobre todo en los abuelos, ¿verdad? En Mm. los bisabuelos tal vez, algo que pasó así, una muerte muy inesperada, una situación muy trágica, algo que tiene que ver con eso tal vez, pero un por qué No nos o lleva la a ningún lado. causa, no. Sí. No, la verdad es que sí, así de bote pronto no. Andy, si paseando, dice, cuando estás medicada y estás estás medicada y estás hipotiroidea, pero la T4 no convierte a T3 y sientes síntomas de hiper e hipo al mismo tiempo. A ver, Uy, muy eso confuso, ¿no? está muy complejo. Me tocaría Sí. mirar qué síntomas exactamente está sintiendo ella y si realmente yo no me alejaría del hecho de que su tiroides no está respondiendo al tratamiento de una manera constante. A veces el medicamento se acumula en sangre, tiene ciertos niveles en sangre que puede producir esos momentos hipertiroideos y hay momentos en donde de pronto, no sé, se absorbe más lentamente y entonces ella puede irse hacia el extremo hipotiroideo. No sabría yo si tuviera que ver con la absorción del medicamento, a la manera como lo tomas, si lo estás tomando siempre a la misma hora, si tienes alguna pérdida de líquidos adicional, por ejemplo, diarrea, sudoración, que puedan cambiar la concentración del medicamento en tu cuerpo, ¿no? Y te manda de un polo al otro. Estoy haciendo teorías, no tengo ni idea cuál es tu caso, pero pudiera ser por ahí. Sí, nos tocaría mirar más en precisión qué otras particularidades tienes tú. Claro. Acérquense a la doctora, pues aprovechamos, doctora, para que digas cómo te contactan, ¿no? Claro que sí. Por Instagram, dra.lilianahernández. Y la página web www.dralilianahernandez.com. Muy bien. Y bueno, ya saben, conmigo por WhatsApp, la gran mayoría de ustedes están en el grupo de WhatsApp 521-55-7440-70-69. Y bueno, pues ahí en las redes sociales también estamos en Facebook, principalmente.
Dice Claudia, me operaron de cáncer y me sacaron todas las paratiroides. Pero ¿cómo te sientes, mi querida Claudia? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el conflicto ahí? Digo, ¿cómo te sientes en este momento, no? Brenda Hernández, dolores musculares, atragantamiento, dolor articular, depresión, nódulos tiroideos, tiroides aumentada, pérdida de cabello excesiva. Me vino a raíz de una histerectomía total y confundiendo síntomas, me diagnosticaron tiroides de Hashimoto. O sea, hubo un mal diagnóstico de tiroides de Hashimoto en Brenda Hernández, quiero entenderlo. Y todos estos síntomas, pues sí nos hablan de un profundo conflicto ahí también ¿cómo dijiste hace rato que también me gustó? ¿Dónde se Como perdió? sí, ¿en qué momento te hiciste a un lado? Mejor dicho, estás matando el tiempo. Al matar tu propia tiroides estás matando el tiempo. ¿Por qué? Porque te quieres como hacer control al suprimir, Sí, algo así. como un reset, ¿no? Algo así. Sí, Pero te quieres un poco sí, desaparecer. sí, mira, cada síntoma te está hablando de un conflicto, los dolores musculares, el dolor es un indicativo de parar algo, una tremenda desvalorización. El sistema osteomuscular nos habla de movimiento y valorización. Los resultados son importantes y no has tenido los resultados que quieres en tu vida, entonces te sientes frustrada, atragantamiento. Yo me imagino que esa sensación de tener aquí algo en la garganta, ¿no? Puede ser Definitivamente. Que dolor puede ser articular. Sí, por el perdón. crecimiento de la tiroides también, ¿no? Una Pu- compresión mecánica. Puede ser, ¿verdad? Mm. Dolor articular, pues hablamos de lo que te decía, esa desvalorización. La depresión, vivir en el pasado. Brenda, vives en el pasado totalmente. Nódulos tiroideos, pues hablamos eso que sientes del atragantamiento, ese acrecentar la tiroides, tiroides aumentada, pérdida de cabello excesiva. Todos estos síntomas te están diciendo algo que tienes que cambiar en tu vida, mi querida Brenda. Y algo muy particular, y tiene que ver con esto también, por supuesto, esta sensación de haberte perdido, de haberte detenido en el camino, de haber perdido el rumbo, ¿no? Va por ahí, ¿no? Y de pronto la pérdida de cabello también significa pérdida de protección. O sea, Eso, por ¿a qué le supuesto. tienes miedo? En qué aspectos de la vida aún te sientes muy niña, Ujú. muy pequeña, muy vulnerable? Pérdida de cabello es conflicto de desprotección con la cabeza de familia, empezando por el padre, ¿no? Ujú. Por la cabeza de tu familia. Entonces, pues por ahí puede ver. Bien, pues hay muchos mensajes, a ver si los vemos todos, pero no creo, doctora. Les digo a nuestras amigas, no me lo tomen a mal si no llego a su mensaje, pero de verdad hay muchos. Hipertaquicardia, un nerviosismo, hipotiroidismo, cansancio, falta de aire. No entiendo bien Como que alterna entre uno y el otro. Sí, sí, no entiendo bien esta pregunta. A ver si me eres más específica. Sofi González, en mi caso hay muchas cosas que suenan. Mi abuela siempre ha sido bajita, mide menos de 1,40, yo mido 1,48. Ella no quería crecer, no tuvo Ah, niñez. mira, está Claro. de libro esta, está de libro, Sí, sí. sí, sí, increíble. Sí, sí. Ahora tiene hipotiroidismo también. Durante el embarazo mi mamá tampoco se sintió protegida, tenía problemas con padre antes de que me diagnosticaran, hubo muchos problemas en casa me perdí. Hubo muchos problemas en casa que me fue necesario ser la que resolvía muchas cosas. Fíjate, cambiar ese rol también, ¿no? De ser la hija a ser la que resuelve, ¿no? La Eh, parentalización ahí de los hijos también, ¿no? exacto. La que aguantaba mucho, ser fuerte, hacer y todo rápido y bien, yo lo diría porque también hay una autoexigencia ahí muy dura Y un también. conflicto de ser eficaz, ¿no? Exactamente. Eficiente. Mm. Son muchas cosas las que resuenan. ¿Por dónde empiezo a trabajar? Sí, son muchas cosas las que resuenan, pero no crees que te vas a ir por muchas direcciones. Todas convergen en una sola, ¿no? Sí, sí. Pues acércate a la doctora o yo estoy a tus órdenes también. Lo que te haya resonado, mi querida Sofi González. Pero sí, pues ahí está el conflicto. Como dice la doctora, tu caso es de manual, ¿verdad? Yo te preguntaría así de bote pronto, tu abuela, ¿cuál fue su vida? A lo mejor tuvo muchos hijos, a lo mejor fue mamá muy joven, O mamá o de sus hermanitos. mamá de sus Sí. hermanos, que esto es tan común, ¿no? Por ahí va Mm. la historia. Yo haría tu árbol. Paola de Curnex dice, ¿la vitamina D y el oído es aconsejable en hiper o hipo? Hipo, Ok. hipo.
en hipo, la vitamina D, Y el ¿ok? yodo. Ujú. Y el yodo, yo dije oído, ¿verdad? Es el yodo, perdón. Alejandra dice, me operaron de carcinoma, hubo ganglios implicados, 2 iodos, 131 radioactivos. Hoy en día, tiroglobulina indetectable, bajo anticuerpos, y un vuelco a mi vida, me separé. Hubo un Ah, trabajo de mi parte. O sea que qué sí has bueno. hecho tu trabajo emocional. Sí, O sea, ya ven, a eso me claro. refiero. La reflexión está linda, pero hay que hacer algo, ¿no? Claro. Además de que el cuerpo te está diciendo que ya no hay conflicto. Exacto. Jackie Mm. Pisano Báez, fue una cesárea para ver, ay, fue una cesárea para ver porque había líquido y terminó en colostomía. Ok. Wow. Tuviste una cesárea porque había líquido y terminó en ¿Líquido? colostomía. ¿Líquido en dónde? Dice así, había líquido y terminó en colostomía. Uy, eso sí está muy Está un extraño. poquito, sí, está como Sí. confuso. Mónica Caminati, ¿la hipo puede producir desmayos? Sí, pudiera ser, pudiera ser. No es una cosa que se vea frecuentemente. Habría que mirar qué otras cositas están pasando. Una hipotensión, por ejemplo, eso sí puede generarte un desmayo. Ajá. Hipotensión arterial. Entonces, si la persona está manifestando todos los síntomas hipotiroideos con hipotensión ortostática o hipotensión arterial, pueden haber desmayos. No es en todos los casos. Ok. Dice Nena, dice, mi esposo está diagnosticado con hipotiroidismo y le dijeron que fue por un virus. Eso es así. Hmm. No sé a qué virus de pronto te refieras. Es posible también que ciertas virosis en el cuerpo pueden alterar mucho tu sistema inmunológico o pueden inflamar ciertos tejidos y como consecuencia genera la disfunción de esos tejidos. Entonces habría que mirar, ¿fue una mononucleosis? ¿Qué tipo de virus fue, Sí, por habría ejemplo? que ver que sean más específicos. Sí, mi número de WhatsApp, mira, lo digo rápido, Andrea Barrera, porque la gran mayoría de ustedes ya están en WhatsApp, pero es el 521 55 74 40 70 69. Doctora, repítanos por favor dónde se comunican contigo. Sí, me pueden encontrar en Instagram como DRA Liliana Hernández o también en el www.dralilianahernandez.com. Muy bien. Gabriela Chamorro dice, ¿hay relación entre la taquicardia y el hipotiroidismo? Yo diría más el hiper, yo diría más el hiper. Habría que mirar qué otras cosas puedes estar teniendo junto con el hipotiroidismo para explicar la taquicardia. Y si la taquicardia se te presenta todo el tiempo o solo con el ejercicio o cuando estás reposando, o sea, nos tocaría mirar un poquito más en detalle tu taquicardia. Claro. Bueno, voy a leer unos mensajes de Facebook porque los tenemos bien olvidados a los amigos de Facebook y ahí están. A ver, Luz María, no, Luz Consuelo Rangel, no, soy delgada, dice Luz Consuelo Rangel, estoy desde hace varios años diagnosticada con hipotiroidismo, dice ella, déjame ver que ya perdí, aquí está. Tomo Eutirox 50, pero según las características veo que tengo hipertiroidismo. Soy delgada también, dice ella. ¿Puede haber una confusión en los diagnósticos? Puede haber, puede fluctuar, puede fluctuar. Por eso es que los médicos tienen que ver a los pacientes con cierta De manera regularidad regular, claro. y chequear los niveles de tiroides, perdóname, de TSH y T4 en sangre, porque puede ser que con el medicamento te fuiste para el otro lado. Puede ser. Les digo Sí. que siempre hay un hiper y luego hay un hipo. Escarina Valdivieso dice, ¿en qué consiste el hipotiroidismo subclínico? Que hay síntomas, pero los laboratorios están normales. O sea, existe el síntoma, la persona sí siente el síntoma, pero en los estudios aparece que no hay ninguna alteración. ¿Es correcto? Exacto, es correcto. Mira, ¿crees que tenga alguna relación, doctora? Yo te lo digo a manera personal. ¿Crees que tenga una relación con una fibromialgia? Pudiera ser, yo no descartaría, porque es que hay muchos conflictos que se sobreponen unos a otros. Y también tocaría mirar cuál es el conflicto principal en la mujer que lo vive. Muchas veces la fibromialgia se entiende que es como un problema de los músculos, pero realmente es un problema de los neurotransmisores en algunos químicos en el cerebro.
Y Ok, como del cerebro vienen los estimulantes de las hormonas también. Entonces todo puede venir como en un solo paquete, ¿no? Pero en un tocaría combo. mirar cómo hacer sí, el análisis de cada uno de esos casos. Oye, pues aprovechamos para decirles que la próxima conferencia va a ser de hipotiroidismo, ¿no? ¿De obesidad me dices? No, de fibromialgia. No, perdón, sí, de Fibromialgia. fibromialgia, sí, te digo que ya no la luna. De fibromialgia, ¿te parece? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Sí. Perdón, voy a hacer una corrección aquí. El hipotiroidismo subclínico realmente se encuentra la TSH elevada, pero los síntomas pueden ser muy, muy escasos o muy inespecíficos. Ok, No son los síntomas como tal, pero sí hay una elevación de la TSH de la para hacer la TSH. corrección ahí, sí. Muy bien, doctora. Saludos desde Houston, Texas. Quiero verlo por Zoom. Mariana Garza, todos los que quieran estar en Zoom, por favor, tienen que entrar, mandarme un mensaje de WhatsApp o en las redes sociales de la doctora, que ya también lo dijo, para que nosotros los incluyamos a la sala de Zoom. Pero recuerden que ya estamos llegando al límite, ¿eh? O sea, nos permite el Zoom nada más 100 personas. Entonces, ahorita llegamos a 80. Ya se salieron algunos, supongo, por la hora, pero llegamos a 80. Entonces, así que vamos a tener que hacer algo por ahí. Bueno, muy interesante la información, gracias. En realidad son casi puros mensajes de agradecimiento, doctora. Pues ya casi Qué lindos. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, no, pues empiecen a ser un poco más conscientes de todas esas cosas que les quitan su tranquilidad y por las cuales están corriendo todo el día, ¿no? Empiecen a añadir un poco más de conciencia a su vida para que sean un poco más, bueno, valga la redundancia, conscientes de lo que está detrás de su hipotiroidismo. Y no solamente a las personas que tienen el diagnóstico, sino a las que no lo tienen, si llegan a conectarse con todos estos síntomas que hoy describimos Luis Fernando y yo, pues están a tiempo, ¿no? De empezar a revisar estas dinámicas y empezar bueno, a convertirlas en algo un poco más positivo. Claro. Mira, una pregunta que me pareció importante, a ver, ¿tú qué opinas? Si un golpe en la cabeza te puede afectar la tiroides. Ok, lo que yo he visto es, hay un traumatismo del cuello, que es el síndrome de latigazo, que es un movimiento es una sacudida del cuello y que generalmente puede involucrar un golpe en la cabeza. Eso pudiera afectar la inervación que va hacia las diferentes estructuras del cuello. Que directamente se conecten, no, pero a la larga de pronto sí un problema de la cabeza puede terminar afectando mecánicamente el cuello y por ende las estructuras del cuello, incluyendo la tiroides. Ok. Bueno, pues hay algunas preguntas, nos agradecen, nos dan las gracias. Muchas gracias a ustedes por haber estado aquí en esta conferencia. La próxima semana hacemos fibromialgia, ¿te parece? Fibromialgia, sí señor. Es uno de esos temas Entonces, populares también. así es. Vamos a colgar este video en Facebook. Sí. De hecho, está ahorita a través de Facebook. Le damos las gracias también a los amigos y compañeros de Facebook que se conectaron y lo vamos a colgar en las diferentes redes sociales, tanto de la doctora como mío. Les agradezco muchísimo su atención y nos encontramos aquí. Yo espero que varios jueves más haciendo este programa que realmente pues, es un gusto estar aquí, doctora. Para mí también, ¿no? Muchísimas gracias a ti de nuevo, muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Esperemos que sigan siendo parte de la familia y que se reúnan, pues que acepten la cita todos los jueves a las 8 de la noche. Así es. Muchas gracias, buenas noches y que tengan un extraordinario ya casi fin de semana. Excelente. Adiós.